han percibido que Dios se tarda en responder. Oramos a Dios y tenemos nuestro corazón cargado, tenemos peticiones delante de Él, pero parece que Dios se tarda en contestar, parece que Dios no se apresura, parece que Dios no actúa en el tiempo que nosotros estamos considerando que Dios debería de actuar. Y a veces vemos a Dios muy lejano en nuestras oraciones y en nuestras peticiones. En los Salmos encontramos a David en situaciones semejantes a las nuestras. ¿Y cuántos salmos no escribió David, hermano, donde él mostraba su desesperación humana y carnal, pidiéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo llegarás? ¿Cuándo te presentarás? ¿Cuándo me escucharás? Y de la misma manera, igual que nosotros, tal vez percibiendo que Dios no llegaba en el tiempo que nosotros creíamos pertinente que Él contestara nuestras peticiones y oraciones, pero Dios siempre tiene su tiempo perfecto, amén. Pero en ese esperar, en esa impaciencia, si lo podemos decir, nuestra, hay muchos que nos rendimos porque no vemos a Dios llegar, no vemos a Dios asomarse, no vemos a Dios responder, y dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de suplicar, dejamos de rogar, y nos perdemos en esa paciencia que Dios quiere que tengamos, y dejamos de insistirle con Dios. Unos se desaniman, unos ya tienen problemas en el matrimonio, unos dejan de orar por sus hijos. En una ocasión una hermana llegó conmigo y me dijo: pastor, yo ya estoy desesperada, yo ya estoy desanimada, porque yo he orado a Dios por mis hijos, y usted conoce a mis hijos, son rebeldes, no entienden, no quieren saber, y la verdad, pastor, yo ya me cansé, yo ya no quiero seguir orando. Y una hermana me dijo: ¿sabes qué? Ya, no le pidas nada a Dios, ya no ores a Dios, ya déjalo así. Y la gente se cansa. La gente se cansa porque aparentemente Dios no llega, Dios no responde, Dios no atiende. Pero vemos en la palabra de Dios que Dios siempre atiende. Y quiero darte 3 puntos sobre por qué seguir esperando a Dios. Un favor, hermanos, ¿me pudieran apagar aquí el ventilador? Ya está frío, me está dando, hermano. Está bien potente, está bien chiquito, pero está bien potente, ¿verdad? Ya se frisearon los hermanos, creo. Entonces vamos a ver 3 puntos en la palabra de Dios. ¿Por qué seguir esperando a Dios cuando aparentemente tarda tanto? ¿Por qué seguir orando a Dios cuando aparentemente mi esposo no cambia? ¿Por qué seguir clamando a Dios cuando aparentemente la situación en el hogar sigue de la misma manera, con los mismos problemas, y hasta hay más problemas? Platicaba con un joven y le decía: oye, hermano, acércate a Dios, busca a Dios. Él me decía: pastor, yo sé que espiritualmente estoy mal, pastor, y me decía: pero dígame qué hago. Y yo no, ¿sabes cuál es tu mal? Y dices todavía: dígame qué hago, ¿no? Dice: pastor, es que yo ando mal. Y la verdad, y me decía: la verdad, pastor, a veces quisiera morirme por los problemas que tengo, pastor. Y yo le digo: si supieras cuáles son. Y está soltero y tiene problemas, hermano, ¿no? Yo digo: no, si supieras, ¿no? Pero decía: estoy desesperado, pastor, dígame. Y yo le decía: busca a Dios. Tú sabes cuál es la solución, busca a Dios, acércate a Dios. Y él me decía: pastor, pero usted sabe lo alejado que yo estoy de Dios. Usted sabe cuántos años tengo sin buscar a Dios. Yo creo que Dios ya no me atendería. Yo creo que Dios ya no me escucharía. Y yo le decía: mira, hijo, ese es un engaño y una mentira de Satanás. Porque el más interesado en que tú te acerques es Dios. Tus padres están interesados en que tú te acerques a Dios, pero el que está más interesado en que tú le busques y te acerques es Dios mismo. Y Él, cuando tú decidas rendirte a sus pies, vas a ver que Dios va a obrar. Pero no muchas veces como la manera en que nosotros esperamos que obre. Él tiene problemas, Él tiene deudas, Él tiene un montón de situaciones complicadas, pero no porque te acerques a Dios todo eso se va a acabar. Pero por lo menos vas a dar el primer paso de la solución, que es Dios. Dios es lo más importante, pero a veces el hombre se cansa. Es que yo oro, es que yo busco, es que, pastor, hasta yo ayuno y no veo que Dios intervenga, y no veo que Dios sobre, y no veo que Dios conteste. Pero ¿por qué, hermano, seguir esperando a Dios? ¿Por qué seguir esperando que Dios actúe?
3 puntos, hermano. Vamos al Salmo 5, por favor. Salmo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pásame, hijo, no, por favor. Gracias, hijo. Salmo 5. ¿Por qué seguir esperando a Dios? Salmo. Oiga, qué buenos son para la esgrima aquí, hermanos. Yo creo que estaba truqueado. Han de ser de la América, hermanos. Porque nada, el hermano apenas iba a decir y ya estaba ya. Y yo decía, ¿cómo le hace? Todavía ni lo dice el hermano y ya lo encontró aquel. Es que esta iglesia es espiritual, amén. Tiene visión, tiene revelación, ¿no? ¿Qué dice Salmo 5? Vamos a leer los primeros versos. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué? ¿Por qué seguir esperando a Dios si parece que Dios no se acerca? ¿Por qué seguir esperando a Dios si parece que Dios no me atiende? ¿Por qué seguir esperando a Dios si parece que a Dios no le importo? ¿Por qué? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tus misericordias. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Queremos pedirte en nombre de Cristo que tú tomes en tus manos este tiempo y nos hables. A veces nos desesperamos, Señor, porque pensamos, creemos que tú no obras en nuestras peticiones. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, en tus promesas y no desistir en la oración ni en tu búsqueda, sino continuar persistentemente y pacientemente orando, clamando, ayunando a ti, Señor. Bendice este tiempo, háblanos, Padre, te necesitamos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué seguir esperando a Dios? Número 1, hermano, ¿por qué seguir esperando a Dios? Porque te diriges a Dios y Dios siempre escucha. Porque te diriges a Dios y Dios siempre escucha. ¿Cuántos de ustedes le han hablado a su padre terrenal y parece que no los pela? ¿Cuántos son? No, digo que aquí puro espiritual. No, yo le hablaba a mis padres, luego ni me pelaban, hermano. Como si no les... Oye, hermano, pero ¿por qué seguir esperando a Dios? Porque te diriges a Dios, porque te diriges a Dios. ¿Y qué, hermano? Y Dios siempre, siempre, siempre escucha. Dios siempre escucha. No desistas en orar. No te canses de suplicar. Aunque aparentemente, hermano, no ves respuesta. Aunque aparentemente no ves que Dios obre. No ves que Dios mueva en las circunstancias. Sigue orando porque te diriges a Dios. Y Dios siempre escucha. Vamos a ver 3 maneras en las que David se dirige a Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios ahí en el 5:1. ¿Qué dice, hermano? Escucha, oh Jehová, ¿qué, hermano? Mis palabras. Y luego dice mi gemir. Y luego dice mi clamor. 3 formas en las que David se dirige a Dios: a través de sus palabras, a través de su gemir y a través de su ¿qué? De su clamor. ¿Por qué seguir esperando a Dios? ¿Por qué seguir esperando que Dios responda cuando parece que no está obrando en mi vida? Porque te diriges a Dios y Dios siempre escucha. David va delante de Dios y se dirige a Él diciendo: escucha mis ¿qué? Mis palabras. Esa palabra, palabras, quiere decir un discurso bien pensado. ¿Cuántos de ustedes han hecho discursos bien pensados? Bueno, ¿cuántos de aquí están casados? No cansados, hermanos, casados. ¿Cuántos de ustedes le escribieron una carta de amor a la que ahora ya es su esposa? No, con razón, hermano. Ni los pelan. Quieren que le celebren su aniversario aquí. ¿Cómo, hermano? ¿No? No, pero yo hermano, cuando yo andaba de novio con mi esposa, la luna es como
Y le escribía un cartota. Todavía no había internet, celular. No, yo la tenía que poner en el correo, tardaba 8 días en llegarle. Y si me respondía, tardaban 15 en recibir respuesta, hermano. Pero yo hasta dibujitos le hacía a mi esposa. Lo que le escribía lo pensaba muy bien. Lo meditaba. Y luego, no, eso no. Y no, hombre, echaba a perder pero quería que estuviera bien estructurado. Le ponía la introducción, la oración de transición, le ponía puntos, pues todo como predicador, hermano, ¿no? Para que me entendiera, pues, ¿no? Que era lo que yo quería. Y mira, así cayó. Ya te estoy pasando un dato, hermano. ¿Cuántos están solteros? No, están feos, pero ustedes aunque les pase el dato, hermano, ¿no? Pero mira, hermano, esa palabra, cuando dice David palabras, es una oración bien formada. Me voy a presentar delante con mi petición, qué es lo que yo quiero y que esté claro ante Dios. ¿Has orado así a Dios, hermano? Tú dices, quiero pensar bien lo que le voy a decir a Dios. Un hermano me decía, un joven me decía, pastor, estaría bien. Pensé que era una cucaracha, hermano. Estaría bien, pastor. Me decía, yo ya me quiero casar. Y mire, pastor, yo quería preguntarle, y gracias a Dios por los jóvenes que piden consejo, no se andan metiendo quién sabe en qué cosa, hermano. Y habló conmigo, pídele consejo a tu pastor, hermano, tu pastor sabe. Y vino conmigo, pastor, estaría bien, yo me quiero casar, pero estaría bien, pastor, que yo le hiciera una carta a Dios de cómo la quiero. Yo la quiero de ojo grande, yo la quiero de pelo largo, pelo de los perros, ¿no? Cabello largo y rubeo. Yo la quiero de ojo. No, hombre, quería. Y él estaba re feo, hermano. Pero me decía, pero hay esperanza, Yo he visto unos feos, hermano. Y yo digo, ¿cómo le hiciste? Luego te cuento otras historias. Pero mira, este joven me decía, pastor, ¿hay algo de malo que yo le haga una carta a Dios, como si fuera Santa Claus, pues, ¿no? Que yo le haga una carta a Dios pidiéndole lo que yo quiero? Le dije, yo creo que no hay nada de malo. Pero ¿sabes qué? Le decía, pero ¿sabes qué? Tú le puedes hacer la petición que tú quieres a Dios, como tú quieres que sea la que tú quieres que se case contigo. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo creo que lo mejor es lo que Dios tiene para ti. Tú tienes tus propios deseos y expectativas, pero Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Entonces mejor dale la carta en blanco a Dios y dile, Señor, yo no sé lo que necesito, pero tú sabes qué necesito. Dame una mujer de acuerdo a tu voluntad. Oye, hermano, ¿le has llegado a Dios con oraciones bien formuladas? Yo creo que sí. Sigue insistiéndote a Dios, porque te diriges a Dios y Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. ¿Sabías, hermano, que el último sentido el sentido que se queda cuando estás en coma es el del oído? Las personas que están en coma parece que no oyen nada, pero el sentido del oído lo tienen todavía ahí y pueden escuchar. Y mira, hermano, a veces parece que Dios no escucha, pero Dios escucha. Dios escucha. ¿Por qué David dice, voy a orar delante de ti, voy a exponer mis palabras, pero no solamente mis palabras? ¿Qué otra palabra usa para dirigirse a Dios? Versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, ¿qué? Mi gemir. Esa palabra gemir, hermano, quiere decir murmurar, susurrar. En el idioma original es como un suspiro. A veces oramos a Dios y hacemos una oración muy formulada, pero a veces, hermano, ¿te ha pasado? Cuando te despiertas en la madrugada, no haces una oración audible, pero únicamente es un Señor. Es como un anhelo, es como un suspiro. No dices nada, pero hasta Dios oye tus suspiros. Dice David, considera que mi gemir.
Cuando yo no hablo, Dios, cuando yo no te presento una oración, porque a veces no sé cómo pedir, cómo llegar ante ti, escucha mi gemir, escucha mi suspiro. A veces la madre angustiada, la madre desesperada, no ora, pero Dios conoce tu suspiro. Señor, tú sabes cuánto suspiramos, hermano, por nuestros hijos. Cuántos suspiros por nuestros hijos. Dice David: Señor, escucha mis palabras, considera mi gemir. Pero va más allá. ¿Qué dice la tercera palabra de cómo David se dirige a Dios? Dice ahí en el versículo 2: está atento a la voz de ¿qué? De mi clamor. En otras versiones dice: de mi lloro. ¿Cuántos de ustedes han llorado delante de Dios, hermano? Hermano. No, a veces en la madrugada uno se despierta y mira, llora delante de Dios. Dios ve tus lágrimas. No tiene en una ocasión, hermano, yo estaba pasando en el instituto por un momento de depresión. Feo, hermano, feo. Yo de todo quería llorar. Yo no podía cantar porque empezaba a llorar. Yo me sentía mal, desesperado, triste, deprimido. Y me acuerdo que fui con un amigo. Él era más avanzado que yo, más maduro, más espiritual. Y fui y le dije: oye, hermano, esperando que me diera un consejo así pesado, ¿no? Y le digo: hermano, me siento mal, tengo ganas de llorar. ¿Y sabes qué es lo que me dijo? Pues llora. ¿Y sabes qué es lo que hice? Me metí al cuarto de oración y empecé a llorar. Y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y yo decía: Señor, ve mis lágrimas. Ve mis lágrimas, ve mis lágrimas. David dice: considera, escucha, atiende mi clamor. Oye, hermano, ¿por qué seguir esperando a Dios? Porque te diriges a Dios y Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. Número 2, ¿por qué seguir esperando a Dios? Número 2, porque le pides a Dios y Dios siempre responde. Porque le pides a Dios y Dios siempre responde. Yo me acuerdo, hermano, de la primera oración que Dios me contestó. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de la primera oración que Dios les contestó? No les han, pues no oras, ¿cómo quieres que te conteste, hermano? Yo me acuerdo, hermano, de la primera oración que yo le hice a Dios y me contestó. Yo recuerdo, era un chamaquito, recién había recibido a Jesucristo como Salvador. Iba en sexto de primaria, no sé como cuántos años tendremos en quinto, en sexto de primaria. 11 años. Pero como yo había reprobado, ya tenía 15, hermano. No, es cierto, hermano. Ya estaba ahí en sexto. Yo me acuerdo, apenas había aceptado a Jesucristo. Y fuimos a nadar y había un río, hermano, y agarré pececitos en una cubeta. Yo estaba bien emocionado y agarré un montón, hermano. Yo dije: voy a llegar a la casa, los voy a poner en una cubeta. No, hermano, cuando llegué a la casa, ya los peces estaban con la panza para arriba flotando. Pues les faltaba oxígeno, hermano. No, y yo me acuerdo, hermano, que había un pececito bien gordo, hermano, gordo. Y yo me arrodillé y yo dije: Señor, que reviva mi pececito. Que reviva mi pececito. Y mira, hermano, que lo echo a la cubeta otra vez. ¿Y qué crees? Ahí andaba el pececito. No, hermano. Y como se me volvió a morir, que le abro la pancita. ¿Y qué crees? Que le salen pececitos, hermano. Y cuando yo vi que Dios contestó, yo dije: Dios contesta. Dios contesta. Y de ahí en adelante, hermano, yo estaba confiado que oración que yo hiciera, oración que Dios contestaba. Oye, hermano, ¿por qué seguir esperando a Dios? Porque te diriges a Dios y Dios siempre escucha. Pero número 2, porque le pides a Dios y Dios, hermano, y Dios siempre responde. ¿Cómo dice el corito, hermano? Cuando oro a veces Dios dice sí. Cuando oro a veces Dios dice no. Y cuando oro a veces Dios dice. Pero cuando Dios nos dice a nosotros espérate, creemos que Dios no responde. Esperamos que Dios nos dé un sí.
Y no necesariamente Dios te va a dar un sí. Un no puede ser una respuesta, hermano. ¿Por qué seguir orando a Dios? Porque nosotros le pedimos a Dios y Dios siempre responde. Fíjate, hermano, 3 maneras en las que David se comunica a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 1. ¿Qué dice, hermano? Escucha. Es literalmente, David le está diciendo a Dios: inclina tu oído. Oye, hermano, cuando tú oras a Dios, alguien dice, ¿has escuchado la expresión? No, mi oración ni pasa el techo. ¿Han escuchado eso? Cuando uno dice, no. Mira, hermano, un pastor dijo: no tiene que pasar el techo. Dios está a tu lado. Tu oración no tiene que elevarse. Dios te escucha. Mira, hermano, Dios cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios siempre inclina su oído como un buen padre. Dios dice: oye, si nosotros como padres terrenales sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tu Dios que te ama, hermano, puede contestarte? No dejes de orar, no dejes de clamar, porque te diriges a Dios y Dios siempre responde. Dice David: escucha. Pero también, ¿qué sigue diciendo David ahí en el 1? Escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Qué dice, hermano? Considera. Esto es percibe, esto es mira, esto es acércate, esto es atiende, esto es préstale atención a mi oración. A veces, hermano, cuando oramos, no sabemos de qué manera pedirle a Dios. A veces cuando oramos no sabemos cómo llegar delante de Dios. Y Dios tiene que examinar nuestra oración. Pídele a Dios: Señor, tú considérame. Mira, hermano, a veces pedimos, como dice Santiago, no recibimos porque estamos pidiendo, ¿qué, hermano? Mal, para gastar en nuestros deleites, para tener una respuesta egoísta, hermano, a mi propio placer. No, hermano. Muramos a nuestras peticiones y digámosle al Señor: Señor, yo no sé qué es lo que necesito. Señor, yo no sé qué es lo mejor. Tú sabes, Padre, solamente ayúdame a estar contento con la respuesta que tú me das. Y dice David: considera mi petición. Esto es, examina mi oración, prueba mi oración. Pero ¿de qué otra manera David llega delante de Dios? Dice la palabra de Dios ahí, dice en el 2, está, ¿qué, hermano? Atento. Esto es, atiende, presta atención a mi oración. Oye, hermano, ¿por qué seguir esperando a Dios cuando aparentemente Dios no está respondiendo? ¿Por qué seguir arrodillados buscando el rostro de Dios? ¿Por qué continuar en ayuno buscando el rostro de Dios si aparentemente Dios no me está contestando? Oiga, pastor, es que yo tengo años pidiendo que Dios obre en el corazón de mi esposo y mi esposo no cambia. Sigue orando, porque le pides a Dios y Dios siempre escucha. Porque te diriges a Dios y Dios siempre responde. Pastor, yo estoy orando, pero mis hijos no atienden, siguen en rebeldía, no atienden a Dios, no quieren consagrarse a Dios. Sigue orando, hermano. Dios responde y Dios contesta, Dios atiende. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué seguir orando a Dios? Número 3, porque te presentas ante Dios y Dios siempre atiende. Porque te presentas ante Dios y Dios siempre te atiende. Oye, hermano, dice la palabra de Dios en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Dios no te manda a un intermediario, Dios mismo te contesta. Dios no manda a alguien para dar tu mensaje. No, hermano, Dios mismo promete contestarte y atenderte. Oye, qué desesperante es cuando quieres arreglar algo y dices: quiero hablar con el mero mero, y te mandan otro. No, yo quiero hablar con el mero mero, y te mandan. No, mira, hermano, cuando tú y yo llegamos delante de Dios, Dios nos contesta. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué seguir persistiendo en la búsqueda del rostro de Dios, aunque parece que Dios no atiende mi oración? Porque te presentas delante de Dios y Dios siempre te atiende.
No pienses, hermano, que porque Dios no te responde, Dios no está atendiendo a tu voz. Dios atiende. ¿Recuerdas, hermano, Habacuc? Vamos a buscar ahí Habacuc, capítulo 1. Ven un ejemplo nada más de esto, hermano. ¿Recuerdas a Habacuc? ¿Cuál es su clamor a Dios? Y recuerdas cómo Habacuc está quejándose delante de Dios por la aparente ausencia de Dios en el juicio de la tierra contra los malos. Cómo Habacuc está presentando su queja delante de Dios en una aparente ausencia de Dios en justicia sobre el mal, sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en el verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré? ¿Y qué dice? Y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida. ¿Qué dice, hermano? Habacuc está presentando su queja delante de Dios. Y Habacuc se queja con Dios diciendo: Dios, tú no estás haciendo nada. Dios, tú ves la maldad, tú ves la perversión del hombre, tú ves la injusticia y no sucede nada. ¿Hasta cuándo, Dios? Y Habacuc se queja con Dios porque aparentemente Dios no está haciendo nada. Déjame decirte, cuando tú crees que Dios no está haciendo nada, Dios ya está llegando. Dios ya está llegando. Ve la respuesta de Habacuc cuando sabe que Dios está contestando en el capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? ¿Qué dice, hermano? Tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión, ¿qué dice, hermano? Aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tarde. ¿Qué dice, hermano? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Después la reacción de Habacuc es: Señor, no. Señor, no, frena, no, Señor, alto, Señor, para, Señor, no lo hagas. Porque Dios ya estaba respondiendo lo que Habacuc quería. Oye, hermano, a veces pensamos que Dios no responde cuando Dios está moviendo sus piezas. No te desesperes. Aunque tú pienses que Dios no está obrando, Dios de alguna manera soberana está obrando, hermano. Pero no esperes ver algo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que andamos por fe, no por vista. No te desesperes al creer que Dios no te está atendiendo. No te desesperes al creer que Dios no está respondiendo. Dios siempre atiende a tu clamor. Sigue orando. Yo no sé cuál es tu petición, yo no sé cuál es tu desesperación. Dios está obrando, hermano. ¿Por qué seguir orando, hermano? ¿Por qué seguir esperando a Dios? Porque te presentas ante Dios y Dios siempre atiende. ¿De qué manera? 3 maneras en que David se presenta a Dios. Ve, fíjate, ahí sigue diciendo: se presenta David humillado ante Dios. Dice ahí en el Salmo 5: está atento a la voz de mi clamor. ¿Qué, hermano? Verso 2: está atento a la voz de mi clamor. ¿Qué, hermano? Rey mío y Dios mío. Oye, hermano, David se presenta a Dios humillado. Él reconoce: es mi rey, yo soy su súbdito. Yo le voy a pedir, pero yo no le voy a demandar. Yo le voy a pedir, pero yo voy a esperar. Pero David lo reconoce como rey y como Dios. Mira, hermano, a veces llegamos delante de Dios sin ninguna humildad. Oye, a mí, de veras, hermano, con todo respeto, con todo respeto de estos cuates que... Y luego tú andas viendo eso, hermano, en los shorts de YouTube o quién sabe en qué tantas cosas. Salen ahí unos cuates que yo no sé qué sean. Dicen que son, pero yo no sé qué sean. No, tú decláralo por fe. Tú decláralo por fe. Declara que vas a tener un carro por fe. Oye, hermano, como si Dios fuera su títere.
No, sinvergüenzas de veras, hermano. No, tú declara tu sanidad. Tú declaro que voy a ser sano. Cállate la boca. Tú le tienes que pedir a Dios: Señor, si es tu voluntad, sáname. No, yo declaro por Dios. No, tú declaras puras tonterías. Dios sabe lo que necesitas. Dios no es nuestro títere, o Dios no es una palanca de deseos, hermano. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y a veces necesitamos pasar por necesidades, hermano. Si estás pasando por una necesidad, mejor dile a Dios: Señor, ayúdame. No que la quite, pero que Dios te ayude. A veces las necesidades son importantes para madurar y para crecer, hermano. Dice la palabra de Dios, pero que la paciencia tenga su obra, ¿qué? Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero a veces le pedimos a Dios que lo quite. Oye, hermano, hay que ser humildes. Y hay que llegar delante de Dios en humildad, reconociendo: Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios verdadero. Señor, yo aquí estoy. Tu obra de acuerdo a tu voluntad. ¿Cómo es que se presenta David delante de Dios? No solamente humillado, pero también necesitado. Dice David: de mañana oirás mi voz. Oye, hermano, a veces decimos tener necesidad de Dios y ni oramos, hermano. A veces decimos que tenemos necesidad de que Dios responda y ni oramos, hermano. O oramos una oración maruchan, hermano. Así una de amén. Y nos vamos de casa, nos paramos en la mañana: Señor, te doy gracias por este día. Te pido en nombre de Cristo que tú me cuides en el camino y que permitas que regrese con mi a casa. Cuida a mi familia, te lo pido en nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Ahora eso qué fue? Y eso es la oración que haces eso no es oración, ¿eso es qué? Es un rezo, hermano. Es un rezo. Oye, una oración de veras bien formulada delante de Dios. Dice la palabra de Dios, David llega a él necesitado, dice: de mañana oirás mi voz. ¿Cuántos de nosotros de veras, hermano, nos paramos de mañana? Mi hijo en el instituto no sé si supieron aquí, de un pastor Cadena, que en Hermosillo tuvo un accidente con sus hijos en su van, y sus hijos, su esposa también estaba en hospital, pero mal, hermano, mal. Y mi hijo me mandó un mensaje y me dijo: papá, ora por favor por el pastor. Me mandaron las fotografías de cómo estuvo el accidente. Feo, hermano. Sus hijos estaban hospitalizados, graves, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y mira, hermano, cómo Dios me cargó. Yo me acuerdo, hermano, que yo oraba antes de dormir, me arrodillaba y derramaba lágrimas delante de Dios. Me paraba en las madrugadas, me arrodillaba y derramaba lágrimas delante de Dios. Señor, ten misericordia del pastor, ten misericordia de sus hijos. Señor, por favor, yo te ruego en el nombre de Cristo, haz una obra maravillosa. Señor, tú glorifícate en ese problema. Señor, tú sabes lo que está pasando el pastor en su corazón y su esposa. Yo te pido, dales consuelo. Yo te pido que les fortalezcas. Yo te pido que les suplas. Tú sabes cuántos gastos seguramente tienen. Yo te pido que tú obres y yo derramaba lágrimas y rogaba a Dios, hermano. Pero mira, hermano, a veces llegamos delante de Dios con rezos nada más. No, hermano, Dios quiere ver no solamente un corazón humillado, pero Dios quiere también ver un corazón necesitado. Dice: de mañana oirás mi voz. ¿Cómo es que estaba David delante de Dios? Dice la palabra de Dios ahí en el verso 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana, ¿qué dice, hermano? Me presentaré. Ve lo que dice en Éxodo 34, 2. Éxodo 34, 2. Éxodo 34, 2. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre. ¿Qué dice, hermano? Sobre la cumbre del monte. Esto habla, hermano, de una preparación previa para el sacrificio. Y dice David: me presentaré delante de ti. Esto es, David dice: me voy a preparar.
para estar delante de ti. Oye, hermano, esto habla de un reconocimiento que cuando llegamos delante de Dios hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Tú y yo sabemos con qué pecados estamos luchando. Tú y yo sabemos qué cosas hay en nuestro corazón que impiden que Dios atienda a nuestra oración. David dice, me voy a preparar para llegar delante de ti. Y dice David, y esperaré. ¿Por qué esperar a Dios? Porque le pedimos a Dios y Dios siempre escucha. Porque nos dirigimos a Dios y Dios siempre responde. Porque nos presentamos delante de Dios y Dios siempre atiende. Yo no sé qué oración tú tienes delante de Dios en la que tú piensas, Dios no está contestando, Dios no está obrando, Dios no me está respondiendo, Dios no me está mostrando lo que yo quisiera ver. No te canses de orar, no te canses de esperar. Dice David, me presentaré delante de ti y esperaré. Esa palabra esperar, hermano, es la misma que vimos en Habacuc capítulo 2, donde dice Habacuc, como un guarda, como una atalaya, voy a velar. Y eso es velar. Esto es estar esperando a que la persona llegue. Tal vez no ves que Dios llegue a contestarte, hermano. Sigue esperando. Dios responde. Dios responde. ¿Qué petición tienes delante de Dios que crees que Dios no responde? Es una mentira de Satanás. Porque tenemos un Dios vivo y verdadero que está interesado en nosotros como sus hijos. Y Dios siempre atiende, siempre responde y siempre escucha, hermano. No te canses de clamar a Dios. Vamos a orar, hermanos, todos puestos de pie, con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, nadie viendo. Vamos a orar, hermanos, nadie viendo. ¿Cuántos dirían, pastor? Dios ha hablado a mi corazón y yo reconozco que en ocasiones me he desesperado ante la